Hola, ¿qué tal están? Líneas maestras del idealismo absoluto hegeliano. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en 1770 y murió en 1831. Podemos decir que expresa la forma más compleja y más completa del idealismo, en el que intentó interpretar la totalidad de los hechos y de la historia en función de la identidad, podemos decir, panlogística entre lo real y lo racional. El panlogismo significa que toda la realidad es algo lógico, todo lo real es racional y todo lo racional es real, como él mismo dice. En efecto, diríamos que la realidad para Hegel, en cuanto tal, es espíritu infinito. Por espíritu también se entiende razón o idea. Porque diríamos que desde su análisis filosófico, la estructura, o mejor dicho, la vida misma del propio espíritu, o sea, de la inteligencia, de la razón o de la idea, o el procedimiento a través del cual se desarrolla el saber filosófico, es la dialéctica. Y cabría decir que la espiritualidad también es dialecticidad, también desde la perspectiva hegeliana. Además, también hay un rasgo específico de esta dialéctica de Hegel que la diferencia muy claramente de todas las formas anteriores de dialéctica, y es lo que Hegel denominó con el término técnico de elemento especulativo, auténtica clave del pensamiento filosófico hegeliano. Por otra parte, podemos decir que la realidad, desde la perspectiva hegeliana, no es sustancia, sino sujeto o espíritu. Esta es una de las afirmaciones básicas de la que hay que partir para entender la filosofía de Hegel, y es que la realidad y lo verdadero no es algo sustancial, es decir, un ser más o menos solidificado, como se había creído tradicionalmente, sino sujeto, es decir, pensamiento, espíritu, que viene a ser lo mismo. Hegel añade también que esto constituye pues una reciente adquisición en el ámbito de la filosofía, y es lo que caracteriza a los tiempos modernos. Estamos hablando de 1800, 1807, 1820, etc. También en el desarrollo del pensamiento de Hegel hay una crítica a Fichte, porque decir que la realidad no es sustancia, como señala Hegel, sino sujeto y espíritu, equivale a decir que es actividad, proceso, movimiento y también, de alguna manera muy clara, automovimiento. Fichte ya había llegado hasta este punto, pero Hegel va aún más allá. Según Fichte, por ejemplo, el yo se pone a sí mismo en la medida en que es pura actividad que se autopone y se opone de manera inconsciente a sí mismo. El no yo, esto es un límite que luego trata de superar de forma dinámica. A lo largo de todo este proceso se puede decir que el yo fictiano jamás llega a una meta definitiva, dado que el límite avanza y se aleja hasta el infinito, pero nunca resulta superado por completo ese límite. En cambio, para Hegel, este infinito, que puede configurarse como una recta que avanza sin limitación alguna, constituye pues un mal infinito, un falso infinito, puesto que es un proceso inacabado en la medida en que jamás llega del todo a su propio fin u objetivo, y el ser y el deber ser permanecen escindidos de forma continua, de forma perenne, en una especie de carrera sin final. Por tanto, podemos decir que Fichte, desde la perspectiva hegeliana, no logra recomponer la escisión entre yo y no yo, sujeto y objeto, infinito y finito. Por tanto, en la filosofía fictiana sigue habiendo una no superada oposición o antítesis entre estos elementos, entre lo infinito y lo finito, que hay que superar. También Hegel critica la filosofía de Schelling, en la que por otra parte se basó para crear su propio sistema filosófico, el idealismo absoluto, porque a juicio de Hegel, Schelling ya había realizado un intento de superar tales escisiones mediante una filosofía de la identidad, que Hegel en un primer momento considera como un punto de vista más elevado o superior al de Fichte. Pero por otra parte, la concepción de la realidad como identidad originaria entre yo y no yo, entre sujeto y objeto, entre infinito y finito, tal como la había defendido Schelling, muy pronto fue considerada por Hegel como vacía y artificiosa, ya que en realidad no deducía ni justificaba sus contenidos presuponiéndolos como algo dado, y a continuación podemos decir que los cubría con el manto de una determinada indiferencia o una identidad abstracta y extrínseca.
Por otra parte, hay que insistir en la importancia de la nueva concepción hegeliana del espíritu como infinito, de la razón o de la idea como algo infinito. El espíritu, para Hegel, se autogenera, generando al mismo tiempo su propia determinación y superándola plenamente. El espíritu, para Hegel, es infinito, no por una mera exigencia, como pretendía Fichte, sino de un modo que siempre se actualiza y se realiza a sí mismo como continuada posición de lo finito y al mismo tiempo como superación de lo finito mismo. Además, se puede decir que el espíritu como proceso que se crea a sí mismo tiene un sentido global. Lo real, para Hegel, por tanto, es un proceso que se autocrea mientras va recorriendo sus momentos sucesivos y en el cual lo positivo es el movimiento mismo, que constituye un progresivo autoenriquecimiento que es algo evidenciable. Además, también señala la existencia de un proceso triádico del espíritu en sentido circular y dialéctico. En esta reflexión circular Hegel distingue tres momentos. Primero, un primer momento que denomina del ser en sí, un segundo momento que constituye lo que él llama el ser otro fuera de sí, y un tercer momento que constituye el retorno a sí o el ser en sí y para sí. Además, también pues hay que decir que se pueden determinar algunos corolarios esenciales del pensamiento hegeliano. Por ejemplo, en la filosofía del derecho, Hegel escribió todo lo que es real es racional y todo lo que es racional es real, frase conocidísima de Hegel. Esto significa que la idea no es separable del ser real y de lo efectivo, sino que lo real o lo efectivo es el desarrollo mismo de la idea y también pues al revés o también viceversa, podremos decir. Hegel, además, para limitar o reducir el carácter paradójico de sus afirmaciones, explicó que esta afirmación suya expresa de manera filosófica lo mismo que afirma la religión cuando dice que existe un gobierno divino del mundo, y por tanto que lo que ocurre ha sido querido por Dios y que este es lo más real que existe. De todas maneras, el sentido de esta importantísima afirmación se comprende bien solo si se tiene en cuenta el hecho de que para Hegel todo lo que existe o sucede no está fuera de lo absoluto, sino que es un momento imposible de suprimir del mismo. También pues, es necesario aclarar el sentido del denominado panlogismo hegeliano, aunque anteriormente ya lo he explicado, y que es la afirmación según la cual todo es pensamiento. Esto no significa que todas las cosas tengan un pensamiento como el nuestro o una consciencia como la nuestra, sino que todo es racional, podemos decir, en la medida en que es determinación de pensamiento. Dicha aseveración o aserción, explica Hegel, corresponde a la de los antiguos que afirmaban que el nous, la inteligencia, gobernaba el mundo. Desde estos planteamientos también hay que decir que para Hegel lo negativo como momento dialéctico lleva al espíritu a lo positivo. La vida del espíritu, se puede decir, no es aquella que rehuye la muerte, sino la que soporta la muerte y se conserva en ella. Hegel sostiene también que el espíritu consigue su verdad únicamente con la condición de que se encuentra a sí mismo en la devastación absoluta. Por otra parte, la dialéctica como ley suprema de lo real y como procedimiento del pensar filosófico es algo evidenciable en la obra hegeliana, el método que hace posible el conocimiento del absoluto, en definitiva. Se ha debatido mucho acerca de las relaciones entre Hegel y el romanticismo. Se puede decir que la concepción hegeliana de la realidad y del espíritu nace de la visión romántica, pero la lleva hasta su culminación, concluyéndola y superándola. El infinito, el tender romántico, se resuelve y se verifica en un sentido positivo mediante la noción hegeliana del espíritu como movimiento del reflejarse en sí mismo. Hegel, por otra parte, supera el romanticismo, sobre todo en lo que concierne al aspecto metodológico. Polemiza, de una manera muy tenaz, contra la pretensión romántica de captar de forma inmediata lo absoluto. Resulta, desde su perspectiva, paradigmática su polémica contra la fe, la cual, como hemos visto, estaba constituida para Jacobi por la vía de acceso inmediato a lo absoluto. Para Hegel, en cambio, la captación de la verdad se halla absolutamente condicionada
por la mediación, y es falso que exista un saber inmediato, un saber carente de mediación. Aquí se opone claramente a Jacobi. Los románticos, por otra parte, tienen razón cuando afirman la necesidad de ir más allá de los límites propios de la actividad del entendimiento, que con sus procedimientos analíticos y sus técnicas deductivas no sabe avanzar más allá de lo finito y por tanto no puede captar la auténtica realidad y lo verdadero que constituyen lo infinito, porque desde el planteamiento de Hegel lo infinito no se capta con el sentimiento, la intuición o la fe, elementos todos ellos que no pueden ser considerados como científicos. Por otra parte, también él establece en su filosofía la estructura triádica del proceso dialéctico. El primer momento Hegel lo llama pues lado abstracto o intelectivo. El segundo, en cambio, pues lo llama dialéctico en sentido estricto, negativamente racional. Y el tercer momento es para él el lado especulativo o positivamente racional. En cuanto al primer momento de la dialéctica, la tesis supone que el entendimiento básicamente es la facultad que abstrae conceptos determinados y que se ciñe a tal determinación. Distingue, separa y define, solidificándose en estas separaciones y definiciones que considera de algún modo definitivas. El segundo momento de la dialéctica es la antítesis, que supone ir más allá de los límites del entendimiento y constituye lo peculiar de la razón, que posee un momento negativo y otro que podemos considerar como positivo. Realmente, pues como se puede observar, también se llega a un tercer momento de la dialéctica, o momento especulativo o síntesis. El momento especulativo o positivamente racional es el que capta la unidad de las determinaciones contrapuestas. Lo positivo de esta manera surge de la resolución de los opuestos, la síntesis de los opuestos. Por otra parte, también hay que decir que una de las grandes obras de Hegel es, como se sabe, la fenomenología del espíritu, junto con la ciencia de la lógica, filosofía del derecho, etc. También escritos juveniles, es otra obra importante, etc. En la fenomenología del espíritu podemos decir que la especulación filosófica surge cuando la razón, negando la finitud de la conciencia, se eleva hasta sí misma y hasta lo absoluto. Supone el paso de la conciencia común a la conciencia filosófica, que no puede hacerse de un modo imprevisto, inmediato, sino que requiere una mediación también filosófica. La fenomenología del espíritu la concibió y escribió Hegel precisamente con el objetivo de purificar la conciencia fenoménica y elevarla de una forma mediada hasta el saber absoluto. Por tanto, la fenomenología es una introducción al filosofar que ya es ella misma filosofía. Además, se puede decir que se trata de una introducción que constituye un momento no sólo de la vida humana, sino también de la vida de lo absoluto, del cual el hombre es parte estructural, ya que ella es el camino filosófico que, elevando la conciencia finita hasta lo absoluto, coincide con el camino que el absoluto mismo ha recorrido para llegar hasta sí mismo, por lo que su método no puede ser otro que el dialéctico. O dicho con más precisión, la fenomenología de fenómeno, aparecer y logos, ciencia, es la ciencia de la aparición del espíritu que se eleva gradualmente mediante momentos ligados dialécticamente hasta el saber absoluto. Dos son por eso mismo los planos que se intersectan y que también podemos decir que se yuxtaponen. Primero, el camino recorrido por el espíritu para llegar hasta sí mismo a través de todas las vicisitudes de la historia del mundo. En segundo lugar, podemos hablar del plano del espíritu del hombre particular, que debe recorrer este mismo camino y hacérselo suyo, y en ese sentido también se puede afirmar que la auténtica historia de la conciencia del individuo consiste en volver a recorrer la historia del espíritu. Cada una de estas etapas podemos decir que están constituidas por diferentes momentos o figuras que se suceden según un ritmo dialéctico cuyo resorte es la necesidad de superar toda desigualdad en el sujeto. La conciencia o yo y su objeto, lo negativo, el momento culminante del proceso, coincide precisamente con el momento en que el espíritu deviene objeto para sí mismo, dando así origen al saber absoluto, esto es, al sistema de la ciencia que Hegel expondrá en su lógica, en la filosofía de la naturaleza y también en la filosofía del espíritu.
Por otra parte, también, pues, otra parte de la obra muy importante de Hegel es la lógica. La lógica, la ciencia de la lógica, se inicia y se desarrolla enteramente en el plano que podemos llamar definitivamente ganado por la fenomenología, esto es, en el plano del saber absoluto, en el que ha desaparecido toda diferencia entre certeza, subjetividad y verdad, objetividad. No es pues un mero órgano, como era la lógica formal, sino que es el estudio de la estructura del todo. En cuanto a la lógica misma, es el autoestructurarse del todo, por lo tanto tiene un sentido también ontológico, de conocimiento de la realidad, del ser de la realidad. La tesis de fondo, se puede decir, de la lógica hegeliana, que recupera en sentido especulativo la postura o el planteamiento de Parménides, es que pensar y ser son lo mismo. El pensamiento se puede decir que en su proceder coincide consigo mismo y con su contenido, y esta realización dialéctica es al mismo tiempo, de un modo cada vez más elevado, un pensar el ser y el ser del pensamiento. La lógica coincide así con la ontología, es decir, con la metafísica. En su totalidad, por tanto, se puede decir que la lógica es el reino del pensamiento puro, de la verdad tal como ésta es en sí y para sí sin velo. Es la manifestación de Dios, tal como es en su esencia eterna antes de la creación del mundo y de cualquier espíritu finito. El Dios que expone la lógica es, por tanto, el elemento puro del pensar, el logos, que para devenir espíritu debe primero alienarse la naturaleza y luego superar esta alienación. El logos de la lógica, para Hegel, debe concebirse también como desarrollo y proceso dialéctico, y las diferentes categorías a través de las cuales se va desarrollando pueden ser consideradas sucesivas definiciones cada vez más determinadas y más ricas de lo absoluto. La idea lógica, por tanto, es la totalidad de sus determinaciones conceptuales en su despliegue dialéctico. Las tres etapas fundamentales de la lógica son, primero, la lógica del ser, ya que la dialéctica procede en sentido horizontal mediante pasos que van de un término a otro, que absorbe en sí al anterior. Segundo, en la lógica de la esencia, que se produce por el desarrollo en profundidad de los diversos términos en un reflejarse recíproco orientado a las raíces del ser. Y en tercer lugar, en la lógica que podemos llamar del concepto, ya que el pensamiento se realiza en la dimensión de la circularidad. Cada término continúa en el otro hasta identificarse dialécticamente con él. Y todo es un autodespliegue del sujeto, el cual es toda la realidad. El concepto, en este sentido, es el yo pienso que se autocrea y al autocrearse crea todas las determinaciones lógicas. Cambian de esta manera los significados de juicio y silogismo estrechamente unidos al de concepto. El juicio coincide, podemos decir, con la proposición especulativa que expresa la identidad dinámica entre sujeto y predicado y expresa también lo individual en su hacerse universal. El silogismo también representa para Hegel la unidad dialéctica de los tres momentos de universalidad, particularidad e individualidad, tríada que podemos decir que constituye la estructura fundamental de cada cosa y de toda la realidad. En ese sentido, la idea lógica viene a ser el concepto que se autorrealiza plenamente, así como la totalidad de los momentos de esta realización. Por tanto, diríamos que la lógica tiene una función también esencial en la filosofía hegeliana. También hay que hablar pues, de la filosofía de la naturaleza de Hegel. Podemos decir que el paso de la idea a la naturaleza es el punto teórico más problemático de la filosofía de Hegel, ya que está sujeto a diversas interpretaciones que surgen de las mismas afirmaciones ambiguas del filósofo a este respecto. Esto depende sobre todo o especialmente del hecho de que Hegel se esfuerza por dominar las diversas influencias que confluyen en esta cuestión. En primer lugar, podemos hablar de la procesión dialéctica del neoplatonismo, que concebía el desarrollo de la realidad en sentido, podemos llamar triádico, como permanencia, salida y retorno. Para Hegel, la naturaleza corresponde a la salida. También hay que hablar del dogma de la teología cristiana de la creación, que influye en su filosofía de la naturaleza. Y además de los dogmas de la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Cristo.
También hay que tener en consideración la concepción típicamente romántica del extrañamiento del espíritu respecto a sí mismo, con el fin de llegar a ser consciente de sí y realizarse de un modo completo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.